Buenas tardes, bienvenidos a Joyas Auténticas. Mi nombre es María. Hoy vamos a tener un estudio que se llama Habitando al abrigo del Altísimo. Y por supuesto que esto es el Salmo 91. Y el Salmo 91 es un mensaje de verdad presente. Un mensaje que reúne las necesidades del pueblo de Dios. Tiene promesas para las necesidades del pueblo de Dios en la crisis de la ley dominical, en la crisis del tiempo final. O sea, para nosotros, eso es el Salmo 91, para precisamente habla de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la crisis que precede, las pruebas por las que pasa el pueblo de Dios, pero también el Señor garantiza que Él protegerá a su pueblo y lo librará del mal. Entonces vamos a leer. Vamos a enfocarnos ahora en el primer verso, pero antes de hacerlo, vamos a tener una palabra de oración. Bondadoso Señor, que moras en el cielo, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, que pongas en mis labios las palabras que debo hablar en este estudio, que prepare las mentes de los que van a escuchar este video, para que este mensaje sea una salvación para sus almas, lo puedan entender, puedan apropiarse de tus promesas y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues muy bien, como dije, vamos a enfocarnos en el primer verso del Salmo 91 y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como yo estaba diciendo en el Salmo 91, hay una descripción sumamente maravillosa de la venida del Señor para poner fin a la impiedad y a los impíos, y para dar la seguridad de su amor y cuidado protector a los que le han elegido como su Redentor. Esto es una cita de la hermana White que he empezado a leer y está en manuscrito 151, 1901. Los rectos comprenden el gobierno de Dios y triunfarán con santa alegría en la protección y salvación eternas que, mediante sus méritos, Cristo ha logrado para ellos. Recuerden esto todos y no olviden que los impíos, los que no reciben a Cristo como su Salvador personal, no entienden su providencia, no han elegido el camino de la rectitud y no conocen a Dios, a pesar de todos los beneficios que Él tan bondadosamente les concede. Han abusado de su misericordia, dejando de reconocer su bondad y clemencia al dispensarles esos favores. En cualquier momento Dios puede retirar de los impenitentes las prendas de su misericordia y amor maravillosos. Ojalá que los seres humanos pudieran considerar cuál será el resultado seguro de su ingratitud para con Dios y de su desprecio del don infinito de Cristo para nuestro mundo. Si continúan amando la transgresión antes que la obediencia, las bendiciones presentes
y la misericordia de Dios de que ahora disfrutan, pero que no aprecian, finalmente serán la causa de su ruina eterna. Por un tiempo podrán elegir dedicarse a diversiones mundanas y placeres pecaminosos antes que a refrenarse en su senda de pecado y vivir para Dios y para el honor de la majestad del cielo. Pero cuando sea demasiado tarde, y cuando sea demasiado tarde habla de cuando se cierra el tiempo de gracia. O sea que esto es un comentario de la hermana White sobre el Salmo 91. Y como les dije, el Salmo 91 es para este tiempo, para la crisis final. Y serán tan fuertes las pruebas, tan duras las pruebas que tenemos que pasar y que tendrá que pasar el pueblo de Dios, que el Señor allí dio muchas promesas de las cuales podemos echar mano nosotros cuando nos sintamos que ya no podemos más. Debemos recordar la promesa que está allí, que el Señor de toda tribulación librará a los suyos. Entonces cuando dice, pero cuando sea demasiado tarde es cuando se acabe el tiempo de gracia. O sea, es el tiempo del fin. Cuando sea demasiado tarde para que vean y comprendan lo que han menospreciado como algo baladí, sabrán lo que significa estar sin Dios y sin esperanza. Entonces se darán cuenta de lo que han perdido al elegir ser desleales a Dios y mantenerse en rebelión contra sus mandamientos. En lo pasado desafiaron el poder de Dios y rechazaron sus invitaciones misericordiosas. Finalmente caerán sobre ellos juicios divinos. Las plagas finalmente caen sobre ellos. Pero el pueblo de Dios que eligió seguir a Dios, a pesar de que tenía que pasar por la negación, por el sacrificio, por el trabajo duro, por el oprobio, por la oposición de los pecadores, decidió seguir a Dios aún por encima de todas las cosas, o como dice como dice Job, aunque él me matare, aún en él esperaré. Ese pueblo de Dios, sobre él está habitando al abrigo del Altísimo, y Dios lo protegerá de todas las plagas y de todos los juicios que vienen para el mundo. Pero los que no eligieron seguir a Dios estarán sin Dios y sin esperanza en estos momentos, y finalmente caerán sobre ellos juicios divinos. Y dice, entonces comprenderán que han perdido la felicidad, vida eterna en las cortes celestiales. En el tiempo cuando caigan los castigos de Dios sin misericordia, o cuando caigan las 7 plagas postreras, cuánto envidiarán los impíos la condición de los que habitan al abrigo del Altísimo. Estos son los que eligieron seguir a Cristo por encima de todas las cosas. El pabellón en el cual oculta el Señor a todos los que lo han amado y han obedecido a sus mandamientos. Para los que sufren voy a volver a repetir esto. En el tiempo cuando caigan los castigos de Dios sin misericordia, cuánto envidiarán los impíos la condición de los que habitan al abrigo del Altísimo. El pabellón en el cual oculta el Señor a todos los que lo han amado y han obedecido sus mandamientos. Para los que sufren a consecuencia de sus pecados, ciertamente será envidiable la suerte de los justos en un tiempo tal. Pero después que termine el tiempo de gracia, la puerta de la misericordia se cerrará para los impíos. No se ofrecerán más oraciones a su favor. Pero este tiempo no ha llegado todavía.
Aún ha de oírse la dulce voz de la misericordia. El Señor llama ahora a los pecadores para que vayan a Él. Ya dije la cita, manuscrito 151, 1901. Y decidí tener este estudio porque ciertamente este es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios. Y son muchas las pruebas y las tribulaciones por las que está pasando el pueblo de Dios en ese momento. Y el Salmo 91 es para nosotros en este momento, para que en medio de esas pruebas y de esas tribulaciones tengamos confianza en el Señor, tengamos seguridad en sus promesas y esperemos en Él. Y dice el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tu ojo, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Es un tiempo en el cual el Espíritu Santo se está retirando de la tierra y las pruebas son muchas, no hay seguridad en ninguna parte, si se sale hay peligro de los violentos, de los criminales, de los ladrones, los vecinos, todos están entregados a los pecados, al mal, a las diversiones, a las comodidades y no comprenden el pueblo de Dios. Encima de todo, como el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, los seres humanos sin Dios, que no han seguido a Dios, que no se han arrepentido, se están volviendo demonios. Y la lucha del pueblo de Dios no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, contra príncipes de las tinieblas en las regiones de maldad, y las pruebas son de toda clase. Entonces, tenemos el Salmo 17:8, que dice, guárdame como a la niña de tu ojo, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Debe ser esa nuestra oración. Y este salmo refleja la lucha de David, los peligros por los que pasó David en su experiencia, en sus luchas. Y David era un hombre representativo. Su historia es de interés para cada alma que se esfuerce por ganar victorias eternas. Porque debemos esforzarnos, a pesar de que sea difícil la experiencia, a pesar de que es difícil este tiempo, debemos esforzarnos por ganar victorias eternas, porque es difícil, pero no es imposible. El Señor tiene muchas promesas para los que decidamos seguir en su camino. Dice, David era un hombre representativo, su historia es de interés para cada alma que se esfuerce por ganar victorias eternas. En su vida luchaban dos poderes por lograr la supremacía. La incredulidad reunió sus fuerzas y trató de eclipsar la luz que brillaba sobre él desde el trono de Dios. Día tras día continuaba la batalla en su corazón. Satanás disputaba cada paso de avance que daban las fuerzas de la justicia. Cada avance que nosotros demos, Satanás nos lo disputa. No nos podemos descuidar ni un solo instante. Satanás disputaba cada paso de avance que daban las fuerzas de la justicia. David comprendió lo que significaba luchar contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. A veces parecía que el enemigo iba a ganar la victoria, pero al fin vencía la fe. Y David se regocijaba en el poder salvador de Jehová. Y esta experiencia de David, todo quedó escrito para nosotros que alcanzamos los fines de los siglos, para nuestra enseñanza, para animarnos,
Así que nosotros también, cuando saltamos cada prueba, cuando vencemos cada dificultad, podemos, como David, regocijarnos en el poder salvador de Jehová, porque ciertamente, cada uno de los que sigue al Señor debe haber experimentado el poder salvador de Jehová en cada momento, en cada ataque satánico, en cada prueba, porque si no fuera por eso, ya no existiéramos en este mundo. Pero todo es por el poder salvador de Jehová. Todo seguidor de Cristo debe pasar por la lucha por la cual pasó David. Satanás ha descendido con gran poder sabiendo que su tiempo es corto. Desde el 11 de septiembre del 2001, Satanás descendió con gran poder porque sabe que su tiempo es corto, porque ahí empezó el día de Dios, que no es un día literal, sino es un periodo de tiempo, y él sabe que tiene poco tiempo y ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. No podemos descuidarnos ni un solo momento. A toda hora tenemos que encomendarnos a Dios. Quisiera contar un testimonio aquí en este momento de la semana pasada que fui a la ciudad a hacer unas diligencias de exámenes médicos y otras diligencias de banco. Y cuando iba por un lugar, había dos hombres que eran delincuentes, y cuando venía uno se cruzó conmigo. Cuando me vio, venía como a atacarme, pero cuando me vio se desvió, y el otro estaba sentado en una banca y yo iba asustada. Cuando yo pasé enfrente a él estaba haciéndose así como el que no, distraído, pero cuando yo iba, levantó a mirarme y se levantó y alcanzó a sacar el cuchillo, pero algo lo hizo, algo no lo dejó acercarse a mí. Yo le vi que sacó un cuchillo, le vi que brilló algo blanco allá el cuchillo, y yo me asusté, yo corrí, y él intentó acercarse, pero no pudo hacer. Y cuando yo corrí casi sin mirar para atrás hasta salir donde hubiese más gente, y cuando ya salí, miré hacia atrás y él iba saliendo al otro extremo en el lado opuesto. Entonces vemos el poder salvador del Señor, que va con nosotros y hace que ellos, en vez de acercarse, huyan despavoridos, asustados de la presencia de nosotros, porque el Señor va con nosotros. Y por eso podemos regocijarnos si andamos con Él, si nos encomendamos a cada hora, a cada instante. Como David, podremos regocijarnos en el poder salvador de Jehová. Todo seguidor de Cristo debe pasar por la lucha por la cual pasó David. ¿Algunos seguidores de Cristo deben pasar por la lucha por la cual pasó David? Ciertamente no, sino que todo seguidor de Cristo debe pasar por la lucha por la cual pasó David. Satanás ha descendido con gran poder sabiendo que su tiempo es corto. Desde el 11 de septiembre del 2001 empezó el día del Señor, que no es un día, sino es un periodo de tiempo. Se libra la lucha ante la vista plena del universo celestial. Es una lucha, es un conflicto, es una guerra que está ante la vista plena del universo celestial. Y hay ángeles que están listos para levantar un estandarte contra el enemigo en favor de los acosados soldados de Cristo, y de poner en sus labios cantos de victoria y regocijo. Esta cita la encontramos en Manuscritos 38 de 1905. Hay ángeles listos para levantar un estandarte contra el enemigo y encargados de poner en nuestros labios cantos de regocijo y victoria. Cuando yo tuve esa experiencia que se levantaron esos criminales, esos vándalos, y se levantó y sacó cuchillo, cuando yo vi que en vez de poderse acercar,
huyó despavorido. Yo apenas levanté mi rostro al cielo y decía, Señor, gracias, 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 Señor. Yo no quiero andar esta vida sin ti, yo no quiero pecar, yo no me quiero alejar de ti, yo quiero estar siempre al lado tuyo, porque este mundo está muy peligroso y no debemos separarnos de la presencia del Señor ni un solo instante. En todos los caminos hay peligros. No debéis sorprenderos si no es placentero todo lo que hay en el camino hacia el cielo. En todos los caminos hay peligros y no debemos sorprendernos si no es placentero todo lo que hay en el camino hacia el cielo. No vale la pena mirar nuestros propios defectos. Mirando a Jesús se desvanece la oscuridad y brilla la luz. Avanzad diariamente pronunciando la oración de David. Avancemos diariamente pronunciando la oración de David. ¿Cuál era la oración de David? Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus mandamientos, esos son sus caminos. En la obediencia a todos tus preceptos para que mis pies no resbalen y yo pueda apropiarme de las bendiciones del Salmo 91 que dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Solamente lo habrás de presenciar, lo habrás de mirar con tus ojos. En todos los caminos de la vida hay peligros, pero estamos seguros si seguimos donde el Maestro nos guía, confiando en aquel cuya voz oímos que nos dice, sígueme. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Repose vuestro corazón en su amor, y el amor de Dios es sus mandamientos. La palabra dice, pero el que guarda mis mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso está en 1 de Juan 2, del 1 al 6. Entonces, estar en el amor es estar obediente a todos sus preceptos. Repose vuestro corazón en su amor. Necesitamos santificación de alma, cuerpo y espíritu. Esto debemos buscar. Necesitamos entonces, ¿qué? Santificación de alma, cuerpo y espíritu. Y esto debemos buscar, y esta cita la encontramos en un libro de Ellen White, cuyas siglas es NLN, página 11, número 11, NL número 11, página 2. Vamos a leer la siguiente cita, la encontramos en Isaías 25, 4. Porque ha sido fortaleza para el pobre, una fortaleza para el necesitado en su aflicción, protección en la tormenta y sombra en el calor, porque el ímpetu de los tiranos es como tormenta contra el muro. El ímpetu de los tiranos es como tormenta contra el muro. Y dice, fijad sus misericordias en el recinto de la memoria. ¿Qué es? Fijar nuestras misericordias en el recinto de la memoria. Si estamos pasando por una tribulación, entonces tenemos sus misericordias, todas las glorias, todo el poder, todas las veces que nos ha ayudado, que nos ha salvado, que nos ha sacado de problemas, de tribulaciones, de enfermedades, que ha cuidado a nuestros hijos, que nos los ha librado de las drogas, que han podido estudiar, etcétera, etcétera, tenerlo grabado en el recinto de la memoria. Y cuando tengamos pruebas, consolémonos con ellos. Dice, fijad sus misericordias en el recinto de la memoria. ¿En dónde mostramos nuestra gratitud a Dios?
Sus beneficios para nosotros son indeciblemente grandes. Enmarcamos sus misericordias y bendiciones y las colgamos en el recinto de la memoria, donde podemos verlas y ser inducidos a ofrecer agradecimiento a Dios por su bondad y amor. Hay miles y miles que no tienen ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazones para apreciar la obra de Dios en su favor. Pasan por alto las bondades del Señor como si tuvieran derecho a ellas. Pasan por alto las bondades del Señor como si tuvieran derecho a ellas. Siguiente cita, Salmo 121:5. Jehová es tu protector. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dios se acerca para suplir todas las necesidades. La verdadera felicidad se puede encontrar al esforzarse desinteresadamente por ayudar a los que necesitan ayuda. Ahí encontramos la verdadera felicidad. Si nos esforzamos desinteresadamente por ayudar a aquellos que necesitan ayuda, encontraremos la verdadera felicidad. Dios ampara a los débiles y fortalece a los que no tienen fuerza. En los lugares donde son mayores las pruebas, los conflictos y la pobreza, los obreros de Dios deben tener mayor protección. Para los que trabajan en el más duro batallar, dice Dios, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. No nos olvidemos. Si estamos en el más duro batallar, recordemos que Jehová entonces será nuestra sombra a nuestra mano derecha. Nuestro Señor se adapta a nuestras necesidades especiales. Es una sombra a nuestra mano derecha. Camina cerca a nuestro lado, listo para suplir todas nuestras necesidades. Está muy próximo a los que le sirven con buena voluntad. Conoce a cada uno por nombre. Oh, cuánta seguridad tenemos del tiempo del amor de Cristo. Manuscrito 51, 1903. Entonces no tenemos nada que temer. El Señor está muy próximo a los que le sirven con buena voluntad. ¿El temor cuál sería? Estoy haciendo lo que Dios quiere. Estoy poniendo mi voluntad de parte de la de Dios. Estoy obedeciendo. Porque si no, Dios no está conmigo. Y ahí sí estamos corriendo todos los peligros. Pero si estamos pasando por una prueba y estamos obedeciendo, reclamémosle al Señor las bendiciones del Salmo 91. Porque ciertamente este es un tiempo en que el pueblo de Dios está siendo probado. Vamos a recordar en Primera de Crónicas, ese es un capítulo, Primera de Crónicas, capítulo 28, 1:21, que todo el pueblo de Dios debe estudiar porque tiene un mensaje para este tiempo. Pero nosotros no lo vamos a leer todo, porque en este capítulo es cuando David recibe instrucciones de Dios a través de un ángel del Señor para la construcción del templo, y estas instrucciones no eran para David, porque el Señor le dice que no es él el que va a construir su templo, porque él es un hombre de guerra, ha derramado mucha sangre, pero que su hijo Salomón es el que va a construir su templo, y él recibe instrucciones para Salomón, que va a construir su templo. Pero nosotros también somos, primero que somos templo de Dios,
y también somos los sacerdotes que también tenemos que ayudar a construir el templo espiritual de Dios. Y estas instrucciones también son para el pueblo de Dios de los últimos días. Y vamos a fijar nuestra atención no en todo el capítulo, que es Primera de Crónicas 28, del 1 al 21, sino en Primera de Crónicas 28, el verso 9, y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón íntegro y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones y entiende toda la intención de los pensamientos. Si tú le buscas, él se dejará hallar, pero si lo abandonas, él te desechará para siempre. Vamos a leer el 10. Mira ahora, porque Jehová te ha elegido para que edifiques una casa para su santuario. Esfuérzate y actúa. Esto es un mensaje para nosotros. Primero, que Jehová es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne. Y esa palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es parecido a lo que dice acá, que dice acá, le dice David a su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu padre, y sírvele con un corazón íntegro y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones y entiende toda la intención de los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay que servirle con ánimo voluntario y con un corazón íntegro, no ser hipócritas. Y si le servimos con un corazón íntegro y si le buscamos, él se dejará hallar de nosotros. Pero si le abandonamos, él nos desechará para siempre. Por eso dice el siguiente verso: mira ahora, eso nos dice a nosotros. Lo que escribieron los profetas, escribieron más para nosotros que para ellos, según 1 Corintios 10:11. Mira ahora, porque Jehová te ha elegido para que edifiques una casa para santuario. Esfuérzate y actúa. Es nosotros, con el mensaje que tenemos que llevar al mundo, que el Señor nos ha elegido para que edifiquemos una casa para santuario. Y el Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso tenemos que servirle con corazón íntegro. Y si le servimos con corazón íntegro, estaremos pasando por la tribulación que estemos pasando. Tengamos la plena seguridad que Él nos ayudará. Dice aquí: la fidelidad debe preceder a las bendiciones. Para obtener las bendiciones, estas son unas promesas y bendiciones para el pueblo de Dios de la crisis final, del tiempo del fin. Pero para obtener esas bendiciones, antes debemos ser fieles a Dios. La fidelidad debe preceder a las bendiciones. Este encargo se da a los hombres que están en puestos de confianza en la obra de Dios hoy día. Dios ha ido desechando, y aquí lo dice, ha ido desechando sus siervos cuando no son fieles, y se busca otros siervos, pero esos siervos que se ha buscado también a su vez son probados, y si resulta que no son fieles, busca otros, y todos están siendo probados. Los que estamos en puestos de confianza en la obra de Dios hoy en día, estamos en puestos de confianza. Dios nos ha llamado a predicar su palabra, así como la misma Biblia se interpreta
a predicar un escrito está, aún así dice Jehová, y no solo a predicarlo, sino a creerlo y a hacer de nuestra vida ese escrito está, y predicarlo no solamente por precepto, sino por testimonio al mundo. Y ese es el encargo que se da a los hombres que están en puestos de confianza en la obra de Dios hoy en día, tan ciertamente como se dio a Salomón. El día de la prueba y del examen le sobrevendrá de manera tan segura como le sobrevino a Salomón. Dios les encarga ser fieles. Este es el encargo que se da a los hombres en puestos de confianza hoy en día. Así como tan ciertamente como se le dio a Salomón. El día de la prueba y del examen a todos los que estamos en puestos de confianza hoy en día, no sobrevendrá de manera tan segura como le sobrevino a Salomón. Se requiere fidelidad antes de que Dios pueda prodigar las bendiciones que ha prometido. Tenemos muchas bendiciones en el Salmo 91. Pero antes de que Dios pueda concedernos esas promesas, esas bendiciones, se requiere fidelidad. Los que ofrecen a Dios un servicio aceptable deben obedecer todos sus mandamientos. Así llegan a ser representantes de Cristo. Eso está en manuscrito 163, 1902. Y sigue acá diciendo, la siguiente cita dice, un ángel guió a David mientras escribía. ¿A quién le escribía? El ángel estaba guiando mientras le escribía a quién. Le estaba escribiendo instrucciones para Salomón de la construcción del templo literal. Nosotros tenemos que ayudar a construir el templo espiritual. Un ángel guió a David mientras escribía. Por medio de su ángel, el Señor instruyó a David y le dio un modelo de la casa que Salomón debía edificar para él. Se ordenó a un ángel que estuviera cerca de David mientras éste, para beneficio de Salomón, redactaba importantes instrucciones acerca de las disposiciones de la casa. El corazón de David estaba en la obra. Y este está en el tomo 1 de AP 387 y 388. El carpintero de Nazaret era el arquitecto celestial. Cristo era el fundamento de la organización judía. Él planificó las disposiciones del primer tabernáculo terrenal. Dio cada una de las especificaciones acerca de la edificación del templo de Salomón. El que trabajó como carpintero en la aldea de Nazaret fue el arquitecto celestial que diseñó el plan de la casa donde debía ser honrado su nombre. Las cosas del cielo y de la tierra están más directamente bajo la supervisión de Cristo de lo que muchos piensan. Manuscritos 34, 1809. Las cosas del cielo y de la tierra están directamente bajo la supervisión de Cristo. Están más directamente bajo la supervisión de Cristo de lo que muchos piensan.
Dios da sabiduría para realizar esta obra. El encargo solemne que se dio a David debe ser tenido en cuenta por los que hoy día están en puestos de responsabilidad, porque seguramente es tan valedero para esos hombres hoy como lo fue para Salomón en el tiempo cuando fue dado. En este nuestro tiempo de gracia, es indudable que el pueblo de Dios está siendo probado como lo fueron los israelitas en los días de Salomón. Todos los que estamos ayudando a construir el templo espiritual de Dios, llevando el último mensaje de amonestación en este tiempo de crisis, estamos siendo probados como lo fueron los israelitas en los días de Salomón. Todo este capítulo, dice el espíritu de profecía, todo este capítulo es importante para todo el pueblo de Dios que vive en los últimos días. En las actividades que Dios desea que lleven a cabo los hombres que ha elegido para la seguridad y prosperidad de su reino. En las actividades que Dios desea que lleven a cabo los hombres que Dios ha elegido para la seguridad y prosperidad de su reino. El Señor no reúne, voy a volver a leer esto para que para que tenga un buen sentido lo que se ha leído. Todo este capítulo es importante para el pueblo de Dios que vive en los últimos días. En las actividades que Dios desea que lleven a cabo los hombres que ha elegido para la seguridad y prosperidad de su reino, el Señor no reúne elementos esparcidos que no han tenido una experiencia genuina y que no prometen desarrollar caracteres dignos de confianza, para que lleven responsabilidades relacionadas con la obra de modelar y formar una nación, para que realice un solemnísimo y sagrado servicio para Dios, compatible con el estado elevado y puro de un pueblo que lo representa. Esa nación, esa iglesia, ese templo espiritual el que somos llamados a ayudar a construir. Y el Señor no reúne a alguien que no prometa desarrollar caracteres dignos de confianza. Tienen que ser caracteres que sean compatibles con el estado elevado y puro de un pueblo que lo representa. Y así que estos que el Señor quiere usar para la construcción de ese templo espiritual, para la construcción de esa nación santa y elevada, Dios los prueba. Dios los mete en el horno para refinarlos, en el horno de aflicción y de tribulaciones, hasta que salgan fieles, hasta que salgan dignos, hasta que tengan caracteres dignos de la obra que Él les encomienda, hasta que tengamos caracteres dignos de la obra que Él nos encomienda. El servicio de Dios no se confía al juicio y a la elección de un hombre, sino que se divide entre los que demuestran estar dispuestos a trabajar con interés y abnegación. De ese modo, todos, de acuerdo con la capacidad y habilidad que Dios les ha dado, llevan las responsabilidades que Él les ha asignado. Los intereses importantes de una gran nación se confiaron a hombres cuyos talentos los capacitaban para desempeñar esas responsabilidades. Se eligió a algunos para dirigir los asuntos comerciales, a otros para que cuidaran de los asuntos espirituales que atañían al culto de Dios.
Todo el servicio religioso y cada uno de sus aspectos debía llevar la rúbrica del cielo. Santidad a Jehová debía ser el tema. Santidad a Jehová. Estoy en pecado, no me he limpiado. Tenemos que ser llamados santidad a Jehová. Esos son los 144,000. Estos son mensajes para el pueblo de Dios de los últimos días. Esos son los sacerdotes. Esos son como Enoc, que tienen escrito en su guirnalda santidad a Jehová. No podemos pecar. Tenemos que ser irreprensibles delante de Dios. Y si nos vienen pruebas es porque algo tenemos que arreglar. Pero Dios nos está probando, nos está purificando. Todas las tribulaciones y las pruebas serán para que seamos purificados y emblanquecidos, los que hemos de triunfar. Debía ser el tema, dice, santidad a Jehová debía ser el tema de los que trabajan en cada ramo. Se consideraba como esencial que todo se realizara con regularidad, corrección, fidelidad y prontitud. El Señor da sabiduría a todos los que se dedican a su servicio. El tabernáculo que debía llevarse por el desierto y el templo de Jerusalén se construyeron de acuerdo con instrucciones especiales de Dios. Desde el mismo comienzo, Él fue minucioso en cuanto al diseño y la ejecución de su obra. En esta época del mundo, Dios ha dado a su pueblo mucho conocimiento e instrucción acerca de la forma que debe realizarse su obra sobre una base elevada, refinada y ennoblecedora. Y se desagrada con los que no cumplen con el plan divino en su servicio. Se desagrada con los que no cumplen el plan divino en su servicio. Separará a esos hombres de su causa y probará a otros. Los que no cumplen con el plan divino en su servicio, Dios se desagrada de ellos, los separa de su causa y se busca a otros, que, si son autosuficientes, a su vez serán reemplazados por otros obreros. Y eso está en manuscritos 81.900. Así que si nosotros pasamos por pruebas, porque Dios nos está purificando y emblanqueciendo hasta que seamos fieles, hasta que Dios se pueda agradar de nosotros. Y gracias que pasemos por las pruebas, pero no que nos separe de su obra y que se busque otros obreros. Dios nos libre. No debemos velar, debemos revisarnos para que encontremos que estemos sirviéndole a Dios de buena voluntad, que estemos con caracteres íntegros y que estemos siendo fieles al Señor. Y entonces, dos cosas. Podemos entonces reclamar sus promesas y decir, estoy haciendo como dice tu palabra, estoy habitando al abrigo del Altísimo. Protégeme, cuídame como a la niña de tus ojos. Pasa tu mano sanadora por mí. Ayúdame con mis hijos. Ayúdame con mi familia. Ayúdame en el trabajo, en la responsabilidad, a cumplir con la responsabilidad que me has encomendado y encontrar y podernos regocijar en el poder salvador del Señor. Pero si el Señor encuentra que no estamos desempeñando la obra que nos ha encomendado, como Él nos ha dicho, que estamos siendo hipócritas, porque a los hombres le podemos mentir, pero a Dios no le podemos mentir. Entonces el Señor no se está agradando de nosotros, dice que separará a esos de su obra y se buscará a otros, y esos a su vez también serán probados. Y
por supuesto, como estamos siendo probados, vienen diferentes clases de pruebas y tribulaciones para el pueblo de Dios. Pero miren lo que dice la siguiente cita de Job 5:19. En 6 tribulaciones te librará Jehová. Vienen 6 tribulaciones y de esas nos librará Jehová. Pero, y en 7 tribulaciones, cuando venga la séptima, no te tocará el mal. Eso, búsquelo allá y vamos en la próxima serie de este tema. Va a haber una segunda serie de este tema. Vamos a hablar más sobre esto, de que en 6 tribulaciones nos librará Jehová, pero en la séptima el mal no nos tocará. Esa cita la encontramos en Job, capítulo 5, verso 19. Y el Salmo 34:19 dice, muchos son los males del justo. ¿Son poquitos los males del justo? No. Los que siguen a Dios, muchos males, muchas tribulaciones tienen que afrontar. Pero de todas ellas los librará Jehová. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Tenemos una cita acá de la hermana Ellen White que está esa cita, yo no escribí la cita, yo no la escribí, pero esa cita vamos a ver, vamos a buscarla aquí porque esa está en los comentarios de la hermana Ellen White del Salmo 34:19. Y vamos a leer la cita, Salmo 34:19. Está en la Review and Herald del 16 de octubre de 1883. 16 de octubre de 1883. Y es los comentarios que ella hace sobre el Salmo 34, verso 19, dice, muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Dice, la seguridad favorece la salud. Si nosotros tenemos seguridad en algo, estamos tranquilos y nuestra salud es favorable para nuestra salud, estar tranquilos, seguros. Y nos da una cita que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 12, que dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Queremos estar seguros, tener seguridad de que Dios nos acepta, tener evidencia que Dios nos acepta. Refrenemos nuestra lengua del mal. Y nuestros labios no hablen engaño. En otras palabras, seamos obedientes. Guardemos los mandamientos. Entonces podemos estar seguros que de todos los males que vengan sobre ese justo, serán muchos, pero que de todos los librará Dios. Esa es la seguridad del que refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Dice el verso 11 de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 11, dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Estamos pasando por tribulaciones, pero estamos haciendo lo justo. Revisémonos que estemos haciendo lo justo, que nuestra oración sea, Señor, como la oración de David, sustenta mis pasos en tus caminos para que tus pies no resbalen, y entonces tendremos la seguridad de que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La seguridad de la aprobación de Dios, dice la sierva del Señor. La seguridad de la aprobación de Dios promoverá la salud física. Si estamos seguros que Dios nos está aprobando porque estamos haciendo su voluntad, como decía Jesús, no he venido a hacer lo que yo quiero, sino el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Entonces, si estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces tenemos la seguridad de la aprobación de Dios y eso promoverá la salud física, fortalece al alma contra la duda, la perplejidad y el pesar excesivo que con tanta frecuencia minan las fuerzas vitales y causan enfermedades nerviosas tremendamente debilitantes y aflictivas. Entonces asegurémonos de que estamos haciendo el bien y aunque tengamos pruebas, no, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Dios quiere. Oh Señor, tengo esta prueba, entonces muéstrame qué estoy haciendo mal y corrijámoslo, porque la seguridad de la aprobación de Dios promoverá la salud física. Y la perplejidad y el pesar excesivo que con tanta frecuencia minan las fuerzas vitales y causan enfermedades nerviosas tremendamente debilitantes y aflictivas. El Señor ha empeñado su palabra infalible de que sus ojos estarán sobre los justos. Es una promesa. Él ha empeñado su palabra de que sus ojos estarán sobre los justos, sobre los que hacen su voluntad y sus oídos abiertos a sus oraciones. Pero ¿qué está contra todos los que proceden mal? El Señor está contra todos los que proceden mal. Nos imponemos un trabajo muy arduo cuando tomamos un camino que pone al Señor contra nosotros. Dios nos libre. No tomemos ningún camino que ponga al Señor contra nosotros, porque si así lo hacemos, nos estaríamos imponiendo un trabajo muy arduo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Vienen pruebas para el pueblo de Dios en este tiempo, para los 144,000. Pero recuerden que recuerden que fiel es Dios, quien no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Así que vino la prueba, vino la tribulación, junto con esa tribulación viene la salida, para que la podáis resistir. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. El justo caerá 7 veces, pero se volverá a levantar. Pero los impíos tropezarán en el mal. Primera de Corintios capítulo 1, verso 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, dice Pablo, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Pablo fue atribulado y él decía más allá de sus fuerzas, que llegó a perder la esperanza de vivir. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice: entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Entonces el Señor sabe rescatar a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A los piadosos nos vienen pruebas y tribulaciones. Tanto que Pablo dice que en Asia fue tan probado que perdió toda esperanza de vida. Pero dice que el Señor sabe rescatar de la prueba a esos piadosos. Tengamos ánimo, hermanos. Estas pruebas, finalmente en la séptima prueba el mal no nos tocará. Estaremos ya sellados. Ánimo, hermanos, y recuerden que tenemos las promesas del Salmo 91, porque caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El que habita al abrigo del Altísimo, el que obedece al Señor, es que Él es fiel, el que tiene carácter íntegro para el Señor y para hacer la obra que Dios nos ha encomendado en este tiempo. Con esto cierro el tema, es la parte 1 del que habita el abrigo del Altísimo, y los invito a que me acompañen a una palabra de oración. Y si les gusta este video, por favor, en la parte de abajo, denle me gusta, escriban sus comentarios y que el Señor los bendiga. Señor, muchas gracias por ayudarnos a poner este tema en el registro público. Rogamos tu Santo Espíritu y que nos cuides como a la niña de tus ojos, que sustentes nuestros pasos en tus caminos para que nuestros pies no resbalen. Sea esa nuestra oración en cada momento, Señor, y tus oídos estén atentos para oírnos y ayúdanos a ser fieles a ti siempre. Son bendiciones que te ruego en el nombre de Jesús. Amén.